Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Erika. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Hola, Karen. Hola, Mariana. Hola, Jennifer. Nancy. Hola, maestra. Buenas tardes. Daniela. Hola, profesora. ¿Cómo están? ¿Bien? Jennifer, ¿estás en tu trabajo? Sí, Sí. maestra. Hoy, esta semana me toca andar por acá. Bueno, Gracias. ok. Esperemos que sea productiva esta clase. ¿Cómo sintieron su actividad? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fue confrontativa? ¿Cómo fue esa tarea? A ver, platíquenme. Yo siento, maestra, a mí que me fue un poco difícil por el tema de las emociones y la violencia, porque siento que en especial luego nos enfocamos como en emociones como más de enojo o de ira, pero no sé, a mí lo que me hizo cuestionar es que tal vez pueden ser otro, o sea, tal vez se puedan presentar otro tipo de emociones que pues jamás como que habíamos, bueno, yo había dicho o había pensado que podían estar dentro de la violencia. O sea, por ejemplo, en la violencia de género, siento que una que puede estar ahí es como hasta cierto tipo como de amor o de ¿cómo se dice? Como cuando una persona está como, con- no conforme, no, es otra palabra, como estable con esa persona o se siente cómoda, pero realmente lo que pues está pasando puede ser violencia, bueno, es violencia de género, ¿no? En caso de una pareja, de un noviazgo, que ejercen este tipo de violencia, pero para mí sí fue difícil identificar cierto tipo de emociones porque siento que el tema es muy amplio. Entonces, sí me gustó cuestionarme e investigar un poco de esto, pero sí se me hizo un poco complicado. Sí, claro. Y por eso es un problema, por eso le llamamos incidente crítico, ¿no? Porque finalmente tiene ese objetivo, que cuestionarnos, ¿no? A través de ese ejercicio, cuestionarnos a nosotros mismos el tema, la problemática, nuestra vivencia, nuestro conocimiento. Y de esa manera, pues igual sentirnos un poco más motivadas o motivados a participar, ¿no? O a reflexionar sobre nuestra vida o sobre nuestro rol en esta problemática como profesionistas o como personas, ¿no? Entonces tiene ese objetivo de moverles y hacernos reflexionar o concientizar algo que a lo mejor como las emociones, es como en el taller de autoestima les digo, la autoestima es un término que es como muy conocido y todos hablan de autoestima y que parece que todos entendemos que es autoestima, pero ya cuando nos ponemos a reflexionar sobre la misma, igual, y pasa igual con las emociones, ¿no? Pues a lo mejor antes dicen, por ejemplo, emociones positivas y negativas. Y de repente uno dice, ah, bueno, las emociones positivas, pues el amor, la alegría, ¿no? Pero dentro del amor, como tú dices, hay cualidades de amor, ¿no? Y entonces, ¿qué elementos están participando para que yo crea que esto que estoy viviendo es amor? ¿No? ¿Cuáles son mis experiencias de vida? Cómo me ha influido incluso el aspecto de las redes sociales, los comerciales, las historias de la abuelita, cómo me van de alguna manera conformando un concepto sobre cómo se siente una emoción y que es positiva y que la debo y creer que esto es amor, ¿no? Entonces sí necesitamos mucho educarnos emocionalmente para poder hacer estas distinciones, ¿no? Porque decimos, ah, en la violencia nada más hay ira, ¿no? Pero hay más emociones ahí implicadas. Y entonces el trabajo con mujeres también nos debe de llevar a esa reflexión, que nosotras llevemos a esas mujeres que están viviendo violencia de género a esa reflexión sobre cómo viven el amor, por ejemplo, ¿no? O cómo viven la culpa, o cómo viven esos introyectos traídos de su cultura, de su educación, de su núcleo familiar, de sus historias familiares, cómo se están repitiendo esos modelos tradicionales de relaciones estáticas en el tiempo.
sin movimiento, sin crecimiento. Entonces sí es muy interesante el tema y pues qué bueno que las confunda para que estén ahí moviéndose también en esta temática y no nada más lo vean así como un tema, bueno, son las emociones, pues las básicas, son tantas, ¿no? Y ya pasé la materia, pero ¿qué me dejó esta materia? Como profesionista y como persona, ¿no? Gracias, Karen. ¿Alguien más que me quiera comentar cómo le fue con su actividad de tarea? Algunos hicieron una entrega en texto y ahorita estaba revisando, hay unos que me hicieron como imágenes y de alguna manera también comprimieron la información en una imagen que les da esa visión integradora de este incidente crítico y todos tenemos diferentes maneras de apropiarnos del conocimiento, entonces está bien, pero seguramente cada quien vivió la actividad de diferente manera. ¿Alguien más? ¿Nadie? Yo, maestra, A ver, Alejandra. pues como que yo lo vi la importancia que tendría el conocerte en verdad, ¿no? Para saber lo que sientes, porque pues tal vez, como usted decía, solo conocemos, o por ejemplo yo solo conocía ciertas emociones y el darte cuenta que hay infinidad y cómo te sientes y por qué te sientes, si hay dos, en realidad puedes sentir culpa, ¿no? O ir más como más profundo y muchas veces, pues en mi caso no lo hago. Eso fue a lo que me llevó la lectura. ¿No lo haces qué? O sea, que identifique otras Ah, emociones ya. más allá de solo las básicas. Y el dibujo que hicimos también en la clase pasada también nos va ayudando, ¿no? A comprender cómo es la vivencia emocional, cómo se parte de una emoción o de una combinación de emociones y nos va llevando a otros estados emocionales. Y que finalmente cuando nosotros damos esa apertura a decir, mira, la culpa como es que es una emoción que está mezclada de esto, y entonces dicen, mira, entonces lo que estoy sintiendo no es esto, sino es también esto, o es parte de esto. Entonces nos ayuda así como a desgajar la emoción y eso nos tiene que ayudar en algún momento a comprenderla mejor, ¿no? O a reflexionar, porque también acuérdense que este trabajo que estamos haciendo le da seguimiento a su registro de emociones, ¿no? Que así han seguido haciendo esa observación de sus emociones y la han seguido haciendo o ya no. De la actividad uno, ¿no? Que dicen, bueno, ¿y cómo me sentí hoy? Y dónde la sentí la emoción y qué me la ocasionó. Y entonces también vamos a tener mayor conciencia emocional en el sentido de que vamos a ser más conscientes de las emociones, de dónde las sentimos, de cómo las sentimos, y de también cuáles son las situaciones que me están provocando esta emoción. ¿Sí? Y entonces yo desarrollar esas habilidades para reconocer que yo también estoy a cargo de mi vida emocional. Fíjense qué importante es. ¿Cómo le suena eso de decir yo estoy a cargo de mi vida emocional y qué implicaría eso? Porque muchas veces decimos, es que él me hizo enojar o ella me hizo enojar. Ay, es que mi mamá me saca de quicio, ¿no? O es que el tráfico no me puso histérica, ¿no? Y entonces decimos, no, sí, pues mis emociones, yo soy como una hoja al viento que está siendo conducida por todos los eventos externos. Sí, sí puede ser, pero también esta parte de la conciencia emocional y la educación emocional me va a llevar a desarrollar más fortaleza emocional, más capacidad para que yo no sea esa hoja al viento. Por ejemplo, en el caso, Karen, de las relaciones amorosas, cómo le otorga uno a veces a la pareja esa estabilidad emocional, ¿no? Y entonces si está la pareja y si estoy bien con mi pareja, entonces pues emocionalmente estoy bien. Y si no está la pareja y si no me dijo que me quiere, entonces emocionalmente estoy mal, ¿no? Entonces yo deposito mi vida emocional en otros, hacia afuera. Y entonces ese autoconocimiento emocional me debe de llevar a darme cuenta que yo hago eso. Como dice Alejandra, no lo hago, ¿no?
Entonces, ella es consciente en este momento, dice, pues no lo hago, ¿no? Entonces, también puedo ser consciente de que sí hago eso, de que sí soy dependiente emocionalmente, ¿no? De que sí dependo de ciertas cosas para yo sentirme bien. Y que entonces tomara a cargo esta condición en la cual a partir de hoy yo voy a tomar una actitud más proactiva y decir, bueno, yo estoy a cargo. No quiere decir que no me afecte que me haya peleado con mi pareja. No quiere decir que no me afecte que no tenga trabajo. Bueno, me afecta, pero ¿qué voy a hacer con esa emoción que me provoca? ¿La voy a dejar que me desestabilice? ¿La voy a dejar que me arruine mis otras relaciones o que me fastidie mi día? ¿Yo voy a permitir eso? O sea, yo tengo que desarrollar esas habilidades para saber trascender a eso que está ocurriendo y finalmente encontrar una ancla en mi propio ser, ¿no? Y entonces ustedes pueden empezar a buscar cuál es su ancla. ¿Cómo anclarse? Si no en una emoción positiva, si en una emoción estable, en una emoción, en una estabilidad, en una paz. Por eso les decía yo que ahora en educación emocional se habla de calidad de vida, ¿no? Ya no se habla de buscar la felicidad, no, ahora busca la plenitud en tu vida y busca qué emociones te van a dar esa plenitud y entonces alimentalas cotidianamente. Si no las alimentas, pues alimentalas, ¿no? Empieza a darte cuenta. Trabajaba con una persona el aspecto del amor propio y entonces ella me preguntaba, ¿y cómo logro enamorarme de mí, ¿no? ¿Cómo logro amarme a mí misma? Y entonces yo le digo, bueno, ¿cómo te enamoraste de tu pareja, ¿no? O cómo quieres a tus hermanos, o cómo quieres a tu gatito. ¿Cómo lograste tener esa vinculación que te llevara a amarlo? Entonces, trata de buscar esos elementos, pero ahora dirígelos hacia ti misma, ¿no? Y entonces así vamos a ver, pues, el universo de las emociones que podemos trabajar para nosotros encontrar esa plenitud de vida, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Vamos bien? ¿O están atorados en algún lado? ¿No? ¿Vamos bien? Hugo, te recuerdo tu nombre, te mandé apenas la clave de Classroom, ¿eres nuevo? Sí, buenas tardes, profesora, Hola. compañeras. Sí, ayer, pero no me ha mandado la invitación para Classroom. Ok, es que vi apenas los mensajes anoche y dije mañana lo hago, pero me quedé con la idea de que todos eran de autoestima del sábado, por eso dije, lo mando después, al fin que la tienen clase hasta el sábado, pero ahora sí que se me fue la onda, pero sí recordé tu nombre. Sí, gracias, profesora. Bueno, bienvenido. Entonces ya nos pondremos de acuerdo para que entres a la plataforma y cheques las actividades y nos pongamos de acuerdo de sus entregas. Sí, por favor. Ok. Gracias. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con un ejercicio. Bueno, ya empezamos desde hace rato, pero vamos a continuar con un ejercicio práctico y entonces van a sacar una hojita. Acuérdense que nuestras dinámicas van a ser así. Vamos a trabajar teoría, pero también vamos a trabajar ejercicios prácticos. Entonces, esos ejercicios pues nos van a dar la vivencia de aspectos que tienen que ver con la temática que vamos a ver. Entonces van a buscar un papel y una pluma, un lápiz, y en esa hoja vamos a escribir todas las emociones que conozcan. Yo no sé si sean 3, si sean 5, si sean 10. No busquen en internet, pongan las que ustedes conozcan, las que ustedes reconozcan como emociones. Y pónganse a hacer una lista. Indaguen así en su vivencia, en su experiencia personal y digan, a ver, ¿cuáles reconozco como emoción? Porque como ya lo hemos platicado, incluso los autores que que están investigando todo este tema de las emociones, a veces no logran ponerse de acuerdo en cuántas emociones existen, ¿no? Y cuáles son emociones y cuáles son sentimientos. Y entonces
Les platicaba, ¿no? Que tenemos clasificaciones desde 4 emociones básicas hasta hay autores que han clasificado 500 o creo que hay más todavía. Pero el día de hoy vamos a ver a qué número llegan cada uno de ustedes, cada una de ustedes. Las pueden ordenar por alfabéticamente o cualquier clasificación que ustedes recuerden de las que hemos visto. Esas emociones que de repente la familia nos dicen, ay, sí, es que siempre estás así, ¿no? Siempre estás enojada. Ay, siempre haces esto, ¿no? Entonces, a ver, el novio, la novia, ¿qué emociones les dice? Los hijos. Uno mismo se pone etiquetas de emociones. A veces uno dice, ay, yo soy depresiva, dicen por ahí, yo soy depresivo. Hay unos dicen, ay, yo soy bipolar. Pero la bipolaridad es una emoción. A ver, piénsenle. ¿Es un estado, maestra? ¿Como un estado de ánimo? La bipolaridad Ajá. es un trastorno emocional. Porque acuérdate que es trastorno emocional porque ya entra dentro de una clasificación diagnóstica. ¿Sí? En el DSM-5 pues viene la clasificación de trastornos. Se les llama trastornos del estado de ánimo. Y entonces ahí entra esa... Y acuérdense, no me acuerdo, bueno, más bien, no me acuerdo si se los había dicho, como en la temporalidad, ¿no? Decíamos, la emoción es cortita e intensa. El sentimiento es menos intenso y más largo, ¿no? Y después sigue el estado emocional. Es como, es un estado, se llama estado porque permanece más en el tiempo. Como que ya estoy como estoy en un estado en el cual me encuentro con esta emoción como más cotidianamente. Ujú. Y a veces la emoción llega a formar parte de nuestra personalidad y nosotros asumimos esa emoción como una característica estable de nuestra personalidad. Y entonces van variando en cuanto a lo que duran su manifestación en mi vida. Y el trastorno emocional, pues ya es una dificultad para el manejo de esos estados emocionales que ya afectan otras áreas de mi vida. Me dicen cuando acaben. Erika, ¿ya no se te ocurren más? Te veo así como... Maestra, de las que yo recuerdo, ya escribí 10. Puedo buscar más, pero son las que yo recuerdo en este No, momento. sí, está bien las que ustedes recuerden. Ah, ok, ya, entonces ya tengo 10. Ok, Olga recuerda 10. A ver las demás. Erika, ¿cuántas tienes? Profesora, me voy a desconectar. Es que escucho muy entrecortado. Creo que mi internet está fallando. A ver, ¿cuál es? Desconéctate y Me vuelve a conecto. conectar. Sí, ándale. A ver, No entiendo casi nada. ok. ¿Quién más? ¿Quién tiene más de 10? Karen, ¿cuántas llevas? 14. Ok. A ver, ¿quién tiene más de 14? ¿Nadie tiene más de 14? Bueno, menos de 10. Vamos del lado contrario. ¿Quién tiene menos de 10?
Daniela, ¿cuántas encontraste, Daniela? Nada más tengo 1, 2, 5, creo. Ok, Daniela, no te Muy preocupes. poquitas. A ver, ¿quién tiene Creo que menos son. de Y 5? me quedé con la duda, pero ¿Pero qué? ¿De qué duda te quedaste? por ejemplo, la tolerancia e intolerancia no es como un tipo de emoción. Es que no sé, ahí no sé. La tolerancia. Pues a algunas personas lo clasifican como un valor, ¿no? Y entonces por eso los autores van modificando las clasificaciones porque dicen, bueno, es que la emoción también tiene una cualidad de valor en algunos momentos, ¿no? Y entonces dentro de los listados que veamos de las emociones se van a dar cuenta que algunas nosotros no las considerábamos como emociones, pero hay autores que sí, pero hay autores que también entran en conflicto y dicen, no, esa no es una emoción. Entonces hay esa diversidad en este tema de las emociones. Pero no importa la lista que hayan logrado, ya lo que van a hacer ahora, si ustedes fueran Daniel Goleman o Rafael Vizquerra o cualquier otro de los teóricos de las emociones, dirían, a ver, ¿cómo ya reconocí estas emociones, ahora cómo las voy a clasificar? ¿Cómo las voy a guardar en cajitas o cómo las voy a separar para que la gente a la que yo le enseñe las emociones, pues las entiendan mejor? Hagan de cuenta que ese es su material de estudio, lo que ustedes encontraron. ¿Cómo lo dividirían para enseñárselo a su mamá, a su hijo, a su novio, a su hermano, a su alumno? ¿Cómo le enseñarían las emociones? ¿Cómo las guardarían en paquetitos para decir, estas van juntas? No, esta no va aquí, esta va separada. ¿Cómo le harían? Yo las clasificaría, maestra, por ejemplo, de las 10, la alegría con el amor y con la admiración. ¿Y cómo llamarías a ese grupo? ¿Por qué las que le pondrías juntas? Porque Positivas, negativas. Ajá, o son así, las que Hugo, me hacen sentirme bien, sentirme contenta, sentirme cómoda. o sea, tú vas a poner un grupo de las que te hacen sentir cómoda. Ajá. Sí, ok, y ahí pusiste esas tres. Y las demás que te quedan, ¿en qué grupo las meterías? Bueno, por ejemplo, yo pondría tristeza, miedo, enojo, temor, ira en otra cajita porque son las que me hacen sentir una sensación de incomodidad, una sensación de que algo no está fluyendo correctamente o que el ambiente o algo que está ahí no es bueno para mí, algo así. Sí, pues sí, para ti está bien, sí. Eso es lo que yo pero estoy viendo, ahorita por lo que usted nos está diciendo, que creo que son más, ¿no? Esas que me acordé como, digamos que las negativas, dice el compañero, si las ponemos negativas, positivas. ¿Tienes más negativas? Sí, pues de 10, imagínese, nada más quité 3 para sentirme bien, Fíjate. sentirme contenta y cómoda. Entonces quiere decir que tienes que guardar más cosas en esa cajita. Tienes que empezar a descubrir, Olga, más emociones que quepan en esa cajita para que cuando menos tengas equilibrio, ¿no? Claro, sí, fíjate, bueno, digo, caigo en la cuenta, ¿no? Con lo que usted nos está explicando, pero sí, de 10 son 3 que me hacen sentirme muy cómoda, pues entonces yo creo que sí hay que ponerle atención. Pero sí, eso es lo que yo haría, maestra. Ok, muy bien. Entonces dice Hugo, positivas y negativas. ¿Cuáles serían las positivas, Hugo? Sería alegría, armonía, entusiasmo, euforia y no sé si ahí entre también compasión. No sé, tú estás haciendo tu clasificación, a ver tú si la metes en positiva. Sí la metería en positiva. Ok. ¿Y en negativas? En negativa, pues, enojo, ira, bueno, tengo ahorita nada más enojo y ira, las que más o menos son parecidas a esas, al enojo y a la ira. ¿Alguien más? Gracias, Hugo. ¿Alguien más hizo otra clasificación que no sea
Agrado, desagrado, positivo, negativo. A ver, Ale. Yo, maestra, unas las pondría como, serían dos, unas de experiencias como que me hicieran crecer, trascender y que tuviera como que enfrentarlas. Y las otras las que me pudieran mantener en un estado de como de tranquilidad. Ujú. Y puse en las que me hacen trascender o las que como que algo, un aprendizaje me traen. Pongo enojo, culpa, frustración, desilusión, melancolía, angustia, ¿no? Y las que me hacen como mantenerme en un estado como de quietud, pondría alegría, paz, este sorpresa, amor. Entonces, fíjate que las que tú pones como de trascendencia son como, dijéramos, dentro de la clasificación que hace Hugo, serían como negativas, o como Ujú. serían como las que dice Olga, las que me hacen sentir en desagrado, y tú tomas esas emociones negativas o de desagrado como de trascendencia. ¿Por qué? Sí, Porque tienes que aprender a atravesarlas, ¿no? Me ujú. imagino que por eso lo pones. Sí, sí, por eso. Ah, ok, muy interesante. ¿Ven cómo cada cabeza piensa diferente? Ujú. A ver, Karen. Pues bueno, yo las haría en forma de muñecos, como con diferentes tipos de vestuarios, las emociones, y los dividiría, eso, no sé pronunciar esa palabra, en colores. No sé, a mí me llama la atención eso, como que no lo tendría entre algo bueno y ni algo malo, como que lo mantendría así, pues como un color. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que el enojo, el temor, el miedo, sean como de un color un poco más oscuro o de alerta, que por lo regular lo relacionamos con el rojo, pero no sé, se me ocurre hasta ponerlo en un color negro, no porque el negro sea malo ni nada, a mí me gusta mucho el negro, pero lo pondría en eso. Por decir, esta parte que es la ansiedad, bueno, es que a mí se me ocurrió que la ansiedad era también algo de emocional, pero no sé, algo que también le iba a preguntar, la culpa, eh, el asco, como que los pondría como de colores amarillos o naranjas, como que me gustaría clasificarlo en colores, pero como en muñecos, y que los muñecos, por ejemplo, fueran unos de color amarillo y otros azules y otros negros y otros blancos, y aparte ellos en su vestuario como que tendrían una representación de ese sentimiento, y ya como que los mantendría todos en un equilibrio. Claro, y Bueno, pues, además, fíjate, ahorita como lo que estás diciendo, Karen, yo estaba pensando en la rueda de Pluchi que vimos hace 8 días, ¿no? Y entonces se me imagina que los muñecos, yo me estaba imaginando, cuando tú estás contando eso, yo me estoy imaginando que los muñecos se dan la mano, ¿no? Y entonces de repente te transmiten esa emoción, ¿no? Se comparten la emoción al tocarse sus manos o sus cuerpos, y entonces dan lugar a otra emoción o hacen ese proceso de estabilizar la emoción, ¿no? Entonces, todo esto, este juego de las dinámicas nos ayuda a visualizar de otra manera, a entender de otra manera la emoción, fuera de lo intelectual, que no es que esté mal que lo hagamos teóricamente, sino es como para complementarlo y realmente reconocer que a lo mejor a la tristeza la puedo unir con la alegría y van a dar una emoción no tan intensa como la alegría, pero tampoco tan intensa como la tristeza, y entonces van a ayudarle a salir de esa tristeza a esa persona, ¿no? Y entonces qué bueno que vayan practicando estas dinámicas, porque les voy a poner a ser más adelante muy creativas o muy creativos en el desarrollo de algunos aspectos sobre las emociones. Entonces, qué bueno que están desarrollando esto, y porque les estoy capacitando para los ejercicios que vienen más adelante de manera dinámica para que ustedes entiendan las emociones, pero que también las puedan enseñar a otras personas. ¿Ok? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno, entonces, Maestra, ajá, adelante. perdón, ¿me permite mostrarle mi rueda? Sí, ¿Puedo? sí, adelante. ¿Me la vas a mostrar en la pantalla? Ok.
¿Esa la hiciste tú o la compraste? No, maestra, está hecha, es casera. Ah, ok. Mire, se mueven, creo que así entendí cómo la pedía. Obviamente me ayudaron porque no me quedaba mucho la idea. Y A ver, vea, súbele un poco más, Olga, súbele un poco. Ajá. Ok. todas se mueven, así la entendí en la imagen que usted nos mandó, se Ajá. mueven de manera individual. Ajá, que es lo que usted nos decía, ¿no? Que una emoción va con lo que apenas estoy viendo porque no me había quedado muy clara, era estas emociones que aumentan y aquellas que disminuye la emoción cuando de alguna manera se conjuntan o se embonan una con la otra. Eso no me ha quedado todavía muy claro, pero esta es mi rueda, Ok. se mueve. Nada más que aquí me hicieron favor, le pusieron un clip porque no encontré, yo recuerdo que había esas cosas que usaban para los relojes, las Ah, es unas manecillas, patitas y todavía las venden en las papelerías. en algún lugar, pero por acá no encontré. Pero bueno, esta es mi rueda, de hecho le mandé una fotito, en mi trabajo que le hice de las emociones. Pero Ah, bueno, ok. aquí está. ¿Y esa rueda te ayuda a ti, Olga, a entender mejor las emociones o nada más para Sí, comprender el concepto de las emociones, de todas las emociones que hay bueno, en esa rueda? primero fue el concepto, porque y luego en esa práctica apenas estoy viendo cómo es de una emoción a la otra. Lo que usted nos decía, que girar para que podamos entender cómo una emoción nos puede llevar a la otra, justo lo que Ale estaba diciendo, ¿no? En algún momento. O sea, puedes tener esta emoción, pero esa emoción te puede llevar a otra, la cuestión es que lo entiendas. Entonces, por eso le digo que estaba viendo, y esto también de las emociones que suben y bajan, ¿no? O sea, Claro. que se me hace muy interesante porque hay emociones que parecen muy fuertes, pero que te llevan de alguna manera a acentuar o a equilibrar alguna otra, una forma de ver la misma emoción. Entonces, pero bueno, ahí está mi rueda, maestra. Gracias. Claro, y además del trabajo práctico, por eso yo les puse que hicieran, que dibujaran a mano su rueda, porque de alguna manera les da un concepto, una apropiación diferente del ejercicio, que si nada más la estuvieran leyendo en internet la ruedita y estuvieran viendo. Y entonces cuando ustedes estaban degradando esos colores, como dice Olga, entonces se están dando cuenta de que esa emoción es o más intensa o menos intensa dentro de esa clasificación, ¿no? Y entonces todos estos ejercicios pues tienen esa finalidad, que ustedes se apropien de otra manera de ese concepto, de las cualidades de las emociones, en este cambio de colores, Karen, ¿no? En ese cambio, en esa degradación de colores, hay una diferente cualidad, quizás de la misma emoción. Ujú. Por eso este plugin lo maneja así. Entonces, de hecho, ahorita lo que les voy a presentar es algunas diferentes clasificaciones, porque fíjense bien, yo les voy a presentar algunas, pero ustedes van a elegir una, la que más les acomode, la que más les guste, o incluso la propia que hicieron ahorita ustedes en este ejercicio, ustedes van a elegir esa para la siguiente actividad que les voy a dejar, ¿sí? Entonces, vamos a verlas ahorita y ya ustedes vamos platicando sobre ello, ¿ok? Entonces, vamos a partir, ¿ya ven ahí mi pantalla? Sí, maestra. Ok. Entonces vamos a partir de la clasificación original o una de las clasificaciones más básicas, que es de Paul Ekman, que él describió a las emociones, más bien entró a este mundo de las emociones tratando de investigar cómo las expresiones faciales se reconocen en diferentes personas, en diferentes culturas, y entonces él le otorga un carácter universal a estas emociones, y entonces él determina 4 emociones como emociones básicas que las puede detectar en diferentes personas, en diferentes momentos y de culturas, ¿ok? Entonces él maneja 4 emociones básicas, que es la alegría, la tristeza, el enfado y el miedo. Entonces ustedes van a poner atención en esta actividad que vamos a hacer, porque van a tratar de entender las emociones desde la conceptualización teórica, pero también la van a tener que entender desde la conceptualización personal.
Sí, porque acuérdense que nosotros decíamos que hay una vivencia personal que te permite sentir de una manera personal la emoción. Entonces, teóricamente puede estar clasificada la descripción de una emoción de una manera, pero a lo mejor yo puedo sentirla de esa manera o puedo agregar un sentir diferente a cada una de estas emociones. Entonces, vamos a ver que Ekman maneja esas 4 emociones básicas. Posteriormente a esta clasificación de Ekman se agregan 2 emociones más y entonces se hace un grupo un poquito más grande de lo que denominan emociones básicas. Son como emociones más puras. Ajá. Y entonces a estas 4 que había manejado Ekman se le agrega la emoción de la sorpresa y la emoción del asco. Y entonces todos estos son trabajo para clasificar, ¿no? Van buscando de qué manera vamos a agrupar todo este mundo emocional para que sea más entendible y además para que tenga un sustento teórico también. Entonces, después de esa clasificación, pues sale la que vimos la semana pasada, que es esta clasificación que divide las emociones en 8 emociones básicas. Entonces, habíamos dicho que de esta flor, eh, en esta parte que estoy señalando, digamos como intermedia, es donde están las 8 emociones básicas, que para Plutchik nos las maneja la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la aversión, la ira y la anticipación. Sin embargo, como lo comentábamos, también dentro de cada pétalo encuentra la degradación de una emoción con mayor o menor intensidad. Entonces tenemos que dentro de esta serie de emociones que están en el mismo color, tenemos una emoción de mayor intensidad dentro de la alegría, que es el éxtasis, y de menor intensidad, él dice cualidades de las emociones, y encontramos la serenidad. Y así en cada uno de los pétalos podemos ver dentro de la emoción básica que él maneja una emoción con mayor grado, que es la aprobación en el caso de la confianza, y de mayor grado, que es la admiración. Y así es la clasificación que hace, y también nos maneja aquí como la clasificación opuesta. El lado opuesto del pétalo nos va a dar la emoción opuesta. Entonces aquí tendríamos la alegría, y la emoción opuesta es la que está en el lado contrario, que es la tristeza. Y también dentro de este diagrama que él maneja, pues él mete las 8 emociones avanzadas, ¿no? Que son la combinación de 2 emociones básicas, en este caso la alegría y la confianza, pues nos van a dar el amor, la confianza y el miedo, sumisión, el miedo y la sorpresa, susto, la sorpresa y la tristeza, decepción, la tristeza y la aversión, remordimiento, la aversión y la ira, desprecio, y la ira y la anticipación, alevosía, y la anticipación y la alegría, optimismo. Ahora fíjense aquí cuántas emociones ya tenemos. Ahorita hemos dicho 16, pero como en cada pétalo tenemos 3, pues tenemos bastantes emociones, ¿no? Entonces, imagínense si yo les pongo a definir en este momento qué es para ti cada uno de estos nombres que están aquí. Tendremos suficientes palabras, suficientes formas de poder explicar cómo siente esa emoción. Tendremos suficientes historias para decir, yo alguna vez en mi vida he sentido éxtasis o he sentido aprobación. ¿Cómo la he sentido? ¿Cómo definiría la aprobación o cómo definiría el asombro? Si yo les pusiera a poner sus conceptos. Entonces vayan pensando, porque sí se los voy a dejar más adelante. Entonces vayan pensando, ¿cómo definiría yo la melancolía? ¿A qué historias tendría yo que irme o qué eventos del medio ambiente tendría yo que analizar para poder ayudarme a describir alguna de estas emociones que están dentro de esta clasificación? ¿Alguien quiere hacer un ejercicio así? A ver, ¿quién quiere definir desde su perspectiva personal alguna de las emociones que están aquí contempladas?
que puede decir, para mí el temor es esto, o para mí el tedio se siente así. A ver, Pues inténtenlo. yo, maestra, A ver, por ejemplo, a mí el interés es, por ejemplo, cuando alguna persona, por ejemplo, no sé, estamos en un contexto en el que vemos a una persona cómo baila, entonces nos interesa pues aprender a bailar como ella. Entonces nosotros, bueno, por ejemplo, yo me pondría a investigar y a practicar para poder, no es cierto, ya me desvié, es que ya tenía bien planteado esta parte del interés, pero es cuando quieres aprender algo sobre algún tema que una persona te explicó y para poder tú compartir como lo mismo de lo que están hablando, de lo que ella está hablando, y aparte esta parte de estarlo escuchando, del interés que le estás poniendo, sería como porque realmente te importa escuchar lo que dice la otra persona. No sé, es que es bastante complejo. bueno, por eso te digo desde tu vivencia, Karen. O sea, acuérdate, trae a tu mente, por eso les digo, ¿qué recursos tienes? ¿Qué historias tienes? Ajá. En tu persona o en otras personas y que puedas decir, para mí el interés es esto. Es cuando yo hago, cuando yo siento, cuando yo pienso. Podría ser entonces, para mí el interés es cuando yo quiero escuchar y poner atención sobre algo en particular. Podría ser. Pues es para ti, por eso yo les digo que dentro de estas definiciones que yo les voy a pedir de las emociones me van a hacer dos definiciones, la personal y la que encuentren dentro del material teórico o en la web, ustedes van a buscar y van a comparar esas dos definiciones, pero a mí me gustaría que primero tuvieran contacto con la personal para que esa no se vea influenciada por la teórica, ¿sí? Y porque esta búsqueda de palabras o de experiencias de tu vida te va a hacer entrar a la emoción, a la comprensión de la emoción en un significado más profundo, ¿sí? Porque ahorita Karen, ahorita ustedes están buscando, ¿no? En sus propios recursos, recuerdos y palabras y sensaciones, ¿cómo siento el interés? Y a lo mejor alguien diferente me puede decir, Karen, yo el interés lo siento como un impulso a moverme, ¿no? Como una energía. Y alguien lo va a decir de otra manera. ¿Y cuál es la mejor definición? Pues esa propia, porque a través de esa definición tú te estás apropiando de esa emoción, ¿sí? Oye, ¿siguen ahí? ¿Siguen ahí? Sí, maestro. Ay, Sí, maestra. quién sabe qué pasó, pero bueno, creo que ya se perdió mi pantalla. Entonces, sí, sí, ¿me expliqué? ¿Por qué les estoy pidiendo esto? ¿Ok? Gracias, Karen. Ale, ¿tú querías decir algo? No, pues algo así. Por ejemplo, para mí el sentimiento de culpa era pues como no cumplir, bueno, soy una mujer como que me gusta estudiar, hacer ejercicio y así como que diferente. Y entonces cuando me iba a hacer ejercicio o hacía cosas, sentía culpa como si descuidara a mis hijos, porque como
no cumplía esos estándares de una mamá que está en casa y que cuida a los niños, entonces yo así sentía la culpa. ¿En dónde la sentías? Pues yo creo en todo el cuerpo. Me sentía como avergonzada. Pero ahí estás metiendo otra emoción, ¿sí? Ajá. Ajá. Sientes un poco de vergüenza, ¿qué más? Culpa, enojo, yo creo. Ajá. Ok, Sí, eran varias emociones. ok, muy bien. Entonces vamos a ver, vamos a seguir, pero creo que ya dejé de presentar. A ver. Entonces vayan haciendo ese ejercicio para que cuando ya se los deje ya les quede como más fácil. Porque además les decía, ustedes van a escoger bueno, ustedes pueden escogerlo si quieren, yo se las designo, pero siento que es mejor que ustedes la escojan porque entonces van a escoger la clasificación que más les acomode, ¿no? Y entonces ya después vamos a ver que Rafael Vizquerra clasifica las emociones, dice aquí, desde una perspectiva psicopedagógica. ¿Qué significa eso? Él busca la mejor manera de hacer didáctico esta enseñanza. Y entonces para hacerlo de esta manera, él agrupa las emociones en positivas, negativas, ambiguas, sociales y estéticas. Y entonces dentro de las emociones positivas, pues pone a la alegría, al amor y la felicidad. Dentro de las negativas, pone al miedo, a la ira, a la tristeza, al asco y a la ansiedad. Dentro de las ambiguas, pone a la sorpresa, a la compasión y a la esperanza. Dentro de las sociales pone a la vergüenza, la timidez, los celos, la culpabilidad y la envidia. Y él agrega esta clasificación de emociones estéticas, que son aquellas emociones que se experimentan cuando uno está ante una obra de arte o a la belleza, por ejemplo, de la naturaleza. ¿Cuál emoción pueden ustedes considerar que entraría dentro de esta clasificación de emociones estéticas? Una emoción que ustedes sientan cuando están contemplando algo, el arte, una pintura, un cuadro, cuando están escuchando una música que les lleva a una profundidad de la emoción. ¿Cuál podrían poner? Por ejemplo, algo artístico, cuando ven por ejemplo, una catedral o la muralla. Admiración, Ajá. ¿Cuál otra? admiración. Admiración. ¿Cuál otra? Asombro. Asombro. ¿Cuál otra? Hay personas que les gusta mucho la música y entonces hasta compran un disco, su disco de su artista favorito y esperan Serenidad, el momento adecuado para poner su música, se ponen sus audífonos y entran en una profunda emoción. serenidad, paz, ¿Cuál? ¿Cuál, Olga? serenidad, paz. Ajá. O sea, y A acuérdense mí que me entonces, pasa eso con mi música, cuando busco como esa tranquilidad, serenidad, una como paz, como concentración también. ok. Sería eso. Y entonces, fíjense, el conocer que hay ciertas obras artísticas, musicales o situaciones de la naturaleza, ambientes de la naturaleza que me despiertan una emoción, esto ya puede ser una cualidad educativa, porque entonces yo ya tengo un elemento para que yo pueda transformar mi emoción en otra emoción. Entonces, como dice Olga, cuando yo necesito tener paz o entrar en otro estado emocional, me pongo mi música y entonces entro en este movimiento de la emoción y la transformo en esta otra, ¿no, Olga? Sí, maestra. Ok, entonces vamos a ver cuál otra clasificación tenemos. Entonces vayan pensando cuál pueden escoger, ¿eh? Y entonces tenemos también que otro autor que se llama Fernández Abascal,
y Martín y Domínguez, ellos clasifican igual las emociones en primarias, secundarias, positivas y negativas. Dice que las primarias son respuestas emocionales preorganizadas. Es como si nuestro equipo biológico ya tuviera como esa precondición para manifestar la emoción de alguna manera. Pero aunque son modeladas por el aprendizaje y están presentes en todas las personas y las culturas, esta es más o menos la misma clasificación o la misma definición que hace Ekman, ¿sí? Como es una emoción que está como más presente en muchas personas, en diferentes ambientes, que tiene una connotación orgánica o preorganizada y que también está de alguna manera modelada por el aprendizaje. Y luego maneja las emociones secundarias, que es que surgen de las emociones primarias. Y aquí ya también entra el grado de desarrollo individual. O sea, la persona a medida que tiene mayor desarrollo, pues tiene esa capacidad como para utilizar o para generar más emociones positivas. A veces hay personas que solo utilizan en su vida, solo tienen esa adaptación o ese hábito de responder con una emoción. Siempre responden con la misma emoción, sobre todo en los problemas de autocontrol, problemas para el control emocional. Hay personas que solo saben responder con ira, ¿sí? Y entonces, por eso aquí habla del nivel de desarrollo de las personas. Entonces, cuando esa persona empieza a evolucionar y empieza a conocer, empieza a ampliar su panorama, tiene como un bagaje más amplio de todas esas respuestas emocionales que tiene a su servicio y con las cuales puede responder a las situaciones de su ambiente. Entonces, también maneja emociones positivas, que es como decía Olga, implican sentimientos agradables, una valoración positiva de la situación. ¿Sí? Yo me siento de una manera armónica cuando siento esa emoción. Entonces, estas emociones positivas para estos autores dicen que son de duración muy corta y pone como ejemplo pues la alegría. Y también tenemos las emociones negativas, que implican lo contrario de las positivas, pues la aparición de sentimientos desagradables y una valoración también negativa de la misma situación. Y que movilizan, fíjese, es lo que decía también Ale, estas emociones negativas movilizan los recursos para su afrontamiento. Entonces hay gran movilidad de qué puedo hacer para enfrentar el miedo y qué puedo hacer para enfrentar la ira y para enfrentar la tristeza y el asco. ¿Sí? Entonces, esta parte de que estas emociones, decía Sale, emociones que me ayudan a trascenderlas, ¿no? Y es lo que aquí Fernández Abascal lo maneja como emociones negativas. Y por último, las emociones neutras, que se clasifican que no son ni positivas ni negativas, pero que son como previas a la aparición de otros estados emocionales. Y dentro de esto se maneja la sorpresa, porque podemos tener sorpresas ante situaciones positivas o sorpresas ante situaciones negativas. Entonces, si tienes una sorpresa manifestada por una situación positiva, pues es agradable la sorpresa, y si no, es lo contrario, ¿no? Pero se les denomina emociones neutras. Y por último, el día de hoy vamos a hablar de la clasificación que hace Daniel Goleman, de él agrupa a las emociones familias. Y entonces él dice que hay mucha dificultad en estas clasificaciones de las emociones. Entonces para él es más fácil como agruparles cuáles son las emociones que se parecen, como un poquito a lo que hace Ekman en su flor, cuando dice estas emociones que están en amarillo, pues son emociones que pertenecerían a la misma familia dentro del concepto de Goleman, nada más que lo que varía es la intensidad. Y entonces para Daniel Goleman tenemos a la familia de la ira, con todas estas emociones que podrían considerarse cualidades de la ira, desde mayor intensidad hasta menor intensidad, como todas dentro de un continuum. Y tenemos también a la familia de la tristeza, igual, con emociones desde la melancolía, el pesimismo, hasta la depresión grave. El miedo, hace ratito que preguntaban de la ansiedad, aquí Daniel Goleman mete la ansiedad dentro de la familia del miedo e incluso también mete la fobia y el pánico.
En la familia de la alegría, para Daniel, mete todas estas emociones que tienen que ver con emociones positivas dentro de otras clasificaciones y que nos llevan a estados de éxtasis, de alegría, de comodidad. Pero aquí también acuérdense que habíamos dicho de las cualidades del amor. Aquí también pone, por ejemplo, dice grado extremo, en grado extremo la manía, como un estado alterado intenso de alegría nos puede llevar a estados de manía, que ya sería un estado no positivo de la emoción, así como decíamos hace ratito de el amor. Y aquí tenemos a la emoción, la familia del amor, a la familia de la sorpresa, a la familia de la aversión y a la familia de la vergüenza. Y dentro de la clasificación, que ya no nos va a dar tiempo de verlo ahorita, de Rafael Vizquerra, acuérdense que yo ya les había comentado también que está la clasificación que hace de una manera como muy pedagógica. Acuérdense que Rafael Vizquerra, él desarrolla toda una estrategia educativa para enseñar las emociones de una manera práctica, didáctica, entendible, y de hecho él promueve programas de estudio para llevar a las escuelas a nivel básico, a nivel universitario, a nivel intermedio. Él va desarrollando programas específicos para meter la materia de educación emocional en las escuelas. Entonces, él hizo todo un trabajo muy bonito, muy creativo, que habla sobre el universo de las emociones, que ya les había comentado. Que lo buscaran, y si no, ya la próxima clase vemos específicamente las imágenes donde él mete estas clasificaciones, pero las mete como en un universo emocional, donde va poniendo planetas, constelaciones y diferentes formas de que todas pertenecen al mismo universo, pero en diferentes igual polaridades o constelaciones. Es una imagen muy bonita, pero la vemos con calma la próxima clase. ¿Les parece? Entonces, ya estamos ya está a punto de terminar nuestra llamada. Entonces, nada más lo que quiero que tomen en cuenta es qué clasificación van a escoger para empezar a hacer su actividad que les voy a poner de no clasificar, sino definir las emociones. Y entonces les dije, van a definirlas desde dos momentos, desde la definición personal y la definición teórica de esa emoción. Pero ustedes van a decirme, yo elegí esta clasificación y con base en esa clasificación hacen sus definiciones de cada una de las emociones, y entonces ustedes ya van a tener como más herramientas para poder utilizar palabras y poder definir las emociones de las que estamos hablando en estas grandes clasificaciones, ¿no? ¿Les parece? ¿Dudas, comentarios? ¿Ninguno? Bueno, entonces nos vamos a despedir con el comentario final en la plataforma. Acuérdense que al final hagan su comentario de la clase, qué les pareció, qué les ayudó, qué duda tienen, para que en algún momento, si tienen alguna duda, les surge alguna duda, pues también tomemos en cuenta esos comentarios para aclararlo y profundizar más y les quede más entendible la temática. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, chicas, pues y Profesora, chicos, nada más como pregunta más que nada. En la clase pasada yo no pude estar presente por cuestiones laborales, entonces no sé si la actividad que se realizó la pueda todavía subir. No la he subido porque quería preguntarle primero. sí, Daniela, sí, de hecho en la misma actividad yo les pongo toda la instrucción para que ustedes, los que no asistan a clase, puedan leer la instrucción y entregar su actividad. Sobre todo estas actividades en clase son para ustedes, ¿sí? Son para que ustedes se ejerciten y profundicen sobre la misma temática que estamos manejando. Claro que sí, Daniela, súbela. Ok, muchas gracias. Bueno, nos vemos y que estén muy bien. Maestra, bueno, ¿le puedo mandar un correo? Sí, claro, Pilar, mándamelo, porque ya estamos casi a punto que me saque la plataforma. Entonces, sí, con todo gusto ya te contesto por ahí. Profesora, entonces me envía por favor la invitación a Classroom. Ahorita te mando, Hugo, la clave de Classroom para que cheques las actividades. Sí, gracias. Cuídense. Maestra, buenas tardes, Sí, maestra buenas tardes. Lulú. Maestra. Sí. Oiga, maestra, ¿qué cree que tengo otro grupo? Ya me cambiaron de turno y es el 222. Parece ser que le toca a usted, ¿no? Ahí también. No, yo nada más tengo el 19 y el 21, Jennifer. Ah,
Ah, ok. Bueno, maestra, pues entonces eso era mi Entonces ya no te voy a pregunta ver. y pues semana ya no. Voy a tratar de conectarme, Bueno, pero si no, pues muchas gracias, maestra. un gusto, Jennifer. Cuídate mucho. Gracias, hasta Hasta luego. Bye.